¡Qué! Hola niñas, hola niños. En este día vamos a jugar un entretenidísimo juego, el Aguarkuzen, el juego de las habas. Y para ello vamos a necesitar que las madres y los padres acompañen a sus hijos en esta entretenida experiencia. Para jugar el juego de las habas necesitamos 8 habas: Quiñi, Epu, Cula, Meli, Quechu, Cayu, Regle, Purra. 8 habas, las que por un lado pintaremos de color blanco. También necesitaremos 10 semillas de poroto para cada jugador, que son para anotar los puntos que se vayan ganando. 10 semillas de poroto. Quiñe, Epu, Cola, Meli, Quechu, Cayu, Regle, Pura, Ayamari. 10 semillas. La forma de ir anotando puntos es la siguiente. Si se lanzan las habas, y en este caso salen 6 habas de un color y 2 de otra, no gana punto. Si se lanzan las habas y salen 8 habas de un color, ya sean café o blancas, sí se gana punto. Y en este caso se ganan 2 puntos. 8 habas de un color son 2 puntos que se anotan. Quiñe, Epu. Epucou, 2 puntos. Quien gana vuelve a lanzar, a repetir la jugada. Lanza las habas y ha anotado un punto porque salieron 4 habas blancas y 4 habas café. Cuando salen 4 habas, anota un punto. Quien gana vuelve a jugar. Repite la jugada. Aquí no ha ganado nada porque no salieron ni 4 habas de un color ni 8 habas. Se comienza a jugar apostando. Cada jugador apostará un dulce. Quien gane 2 partidas seguidas ganará la apuesta. Comienza el juego. Lanza las habas y cuenta. Quiñi, Epu, Cola, Meli. Ha anotado un punto porque le ha salido 4 habas de un color y 4 de otras. Un punto que anota con su poroto. Vuelve a repetir la jugada, porque quien gana una vez vuelve a repetir. Lanza, tiene Quiñe, Epu, Cola. No ganó, le toca al otro jugador. Lanza las habas y le han salido 3 habas de un color, tampoco gana. Le toca al otro. Lanza las habas y tampoco. Quien anota primero 10 puntos es quien gana la primera jugada. Aquí ella ha sacado 8 habas de un color. Anota 2 puntos. Y así sigue el juego. Quien primero anota 10 puntos gana la primera partida del juego. Ha ganado la primera partida del juego porque ha anotado 10 puntos primero que su contrincante. Tienen que volver a jugar. Quien gana 2 veces es el ganador del juego Aguarkuzen. Lanza sus habas, no ha sacado punto. Le toca a la jugadora. Y así sucesivamente hasta que vuelvan a anotar los 10 puntos. Ella ha anotado primero los 10 puntos. Así que ha ganado el juego del Aguarkuzen y se ha ganado la apuesta de los dulces. ¡Ya! Aguarkuzen, el juego de las habas.